Yo creo que todo es susceptible de investigación literaria en la medida que se pone atención al lenguaje con que se constituye el texto, porque el texto lo puede constituir uno. O sea, no solamente el texto está dado, sino que también me parece que una de las habilidades es construir un corpus. Por ejemplo, alguien podría analizar literariamente la disposición de los elementos en la mesa. Entonces, podría ver que hay un libro y hay un lápiz. ¿Ya? Y hay un sintagma entonces entre el libro y el lápiz. Son dos cosas que se complementan entre sí y hay un computador. De manera que ahí hay un lenguaje en tanto hay una sintaxis. Otra persona, entonces ahí alguien constituye un texto. También alguien podría ver que la ropa también constituye un lenguaje, entonces combinar el morado con el blanco es un tipo de combinación y es un tipo de ropa, y uno por el tipo de ropa de la gente también tiene una apreciación de quién es esa persona. Por algo Barthes, ¿cierto? Hizo su trabajo el sistema de la moda, viendo cómo se presentaba eso en las revistas y cómo en las revistas transmitían un estereotipo de subjetividad a través de lo que iban apostillando en las fotografías de moda. Y en literatura, lo que me interesa primero es cuál es, siempre, justamente primero, cuál es el texto que se constituye, cuál es el corpus, porque el corpus es el cuerpo. En el último trabajo emprendí, por ejemplo, a trabajar las tesis, viendo que ahí había un corpus que yo podía analizar como lenguaje, tanto la canción que ellas crearon como la coreografía que ellas crearon, que eso es lo que hago en ese texto. Entonces, eso es lo que más me interesa, y después de construido el corpus, o sea, de construir un cuerpo, yo creo que hay algo como casi el Pinocchio en la investigación literaria. Después de construir un cuerpo, lo que más me interesa es a qué texto te llama, a qué texto teórico te llama ese corpus. Entonces, siempre primero es el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las tesis, me interesé en el tema de la danza. O sea, ¿qué es lo que significa danzar en términos performativos? Eso estaba ahí, solo que yo le agrego algo, digamos, le agrego el estudio teórico de la danza o el estudio teórico del tipo de música que es el electroclash. eh, y entonces ahí está como el sujeto va definiendo un lente a través del cual mirar, porque uno puede hablar de todo. Eh, y después de eso, lo que más me interesa es que lo que uno hable sea comunicable. O sea que no sé por qué de alguna manera me asumo como un mediador cultural. O sea, investigo para otros, otras, y todas las diversidades posibles, para que cualquiera lo pueda entender, ¿ya? No para un circuito de iniciados. Bueno, el acercamiento que a mí me interesa son los estudios culturales, que significa que cualquier elemento de la cultura implica un texto, ¿ya? La arquitectura de una ciudad es un texto y puede ser analizada entonces también literariamente en términos de lenguaje. Ahora, cuando hablamos de lenguaje, para mí hablamos de signo, pero en el sentido súper societiano del término, o sea, como lo entendía Ferdinand de Saussure, para mí es como lo que todo estudiante de literatura y todo investigador debe leer es Saussure, curso de lingüística general, porque ahí explica que el signo es algo compuesto de significante y significado. Y cuando hablamos del significante, para entender en propiedad el significante, creo que es un requisito el formalismo. De manera que, extrañamente, uno o dos cosas que alguien podría considerar muy antagónicas, que son los estudios culturales y el formalismo. Pero el formalismo es lo que a uno le enseña que la forma es aquello que constituye el sentido, mucho más que el aspecto semántico. Entonces, por ejemplo, en una poesía, lo que me interesa muy poco es qué dice, y lo que me interesa mucho es cómo se dice. Por ejemplo, ahora estoy estudiando un libro de la Cecilia Ituya que se llama Semilla, y lo que me interesa es que funciona por acumulación de fotografías, ¿ya? Entonces, me he empezado a preguntar qué es la acumulación, de poner una serie de semillas, una al lado de otra, y páginas así, ¿ya? En donde la voz está casi desaparecida. Entonces, que alguien se consigue como poeta en la medida que hace esta suerte de colección. Eso es una forma.
Entonces, no me preocuparía de la semilla en el sentido semántico, no sé si me explico. Eh, Me preocupa súper poco la semántica, me preocupan las formas. Por ejemplo, si alguien escribe un poema como una elegía, como una llamada telefónica, como un mensaje de WhatsApp, creo que eso es lo que va configurando el sentido y también en nosotros los seres humanos. Menos lo que dice y mucho más cómo lo dice y con qué significantes lo dice. Creo que lo bello de nosotros literatos es que los sujetos y nosotros mismos nos volvemos un poco transparentes en ese sentido, de que como al psicoanalista no le importa si el paciente dice la verdad o dice la mentira, lo importante es qué significantes usa, porque con qué significantes, con qué palabras, con qué estructuras discursivas habla, eso es el sujeto, no lo que dice, sino con qué estructura discursiva cuentas tú. No sé, puedes contar tu historia familiar con el registro de una confesión, con el registro de un amor vulnerado, con el registro de una película de terror. Tú eliges un formato y ese formato es el que está diciendo mucho más y las palabras que le pones a ese formato complementan eso. Entonces, no importa cuál es la historia que cuentas, sino de qué forma y con qué significante la cuentas.